Hola, mi nombre es Luis Fernando Redondo López del Grupo 22 de la Escuela Preparatoria de Matehuala. En este documental hablaremos de las guerras de liberación nacional. Comencemos. La Guerra de Corea entre 1950 y 1953 fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Ocurrió entre los años 1950 y 1953. Tuvo como telón de fondo la disputa geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Corea del Sur, influenciada por el capitalismo norteamericano, y Corea del Norte, por el socialismo de la Unión Soviética. Fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, causando aprehensión en todo el mundo, pues hubo un riesgo inminente de una guerra nuclear en función con la implicación directa entre las dos potencias de la época. Tras la final de la Segunda Guerra Mundial y después de la derrota de Japón, estos retiraron las tropas japonesas de los territorios coreanos. Entonces, las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra se dividieron el país. El norte pasó a ser aliado de los soviéticos, mientras que el sur quedó bajo influencia norteamericana. Tras varios intentos de derrocar el gobierno surcoreano, Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Su objetivo principal era unificar el territorio bajo la bandera comunista. El inicio de la guerra está marcado por lo que sucedió el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas de Corea del Norte cruzaron la frontera en la Operación Popcorn Tormenta e invadieron el sur. La invasión tuvo éxito y Corea del Norte se hizo en Seúl, capital de los surcoreanos, aunque pudo escapar junto con su gobierno y el resto de sus tropas. En junio de 1953, el gobierno norteamericano amenazó con usar armas nucleares contra Corea del Norte y China si la guerra no fuera finalizada con la rendición norteamericana y firmaron un acuerdo. China, amenazada, desiste y el ejército norcoreano se rinde finalizando la guerra. La guerra tuvo lugar hasta julio de 1953, cuando se firmó el armisticio a dejar de luchar, después que el presidente Dwight Eisenhower, Estados Unidos amenazó con utilizar armas nucleares. La frontera que divide Corea del Sur, capitalista, y Corea del Norte, como comunista, se mantiene hasta hoy y, a pesar de su área desmilitarizada, sigue siendo víctima de frecuentes conflictos. Algunas de las características de esta guerra, que fue un conflicto entre dos ideologías políticas, que fue el capitalismo y el socialismo. La división del país en dos por el Paralelo 38, amenaza del ataque nuclear por parte de Estados Unidos, y las diferencias sociales entre ambas Coreas. Mientras que Corea del Norte no exista la libertad de expresión y la posibilidad de dejar el país de forma legal es casi nula por parte de los habitantes. En Corea del Sur existe la libertad de expresión. Sus habitantes son libres para escoger sus corrientes de pensamiento. Esto ha ayudado a Corea del Sur a convertirse en una potencia mundial en tecnología. Después de la amenaza de Estados Unidos de un ataque nuclear y la rendición de las tropas chinas y del ejército norcoreano, llevó a la apertura de negociaciones con Irán en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin. Con la firma del armisticio de Panmunjom, en él se acordó una línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38, donde se dividen las dos Coreas. Guerra con Chile o del Pacífico. La guerra con Chile o del Pacífico fue un conflicto armado en el cual se enfrentaron los países de Perú, Chile y Bolivia en la década de 1870. Las relaciones diplomáticas entre Perú, Bolivia y Chile atravesaron un momento de tensión, al conflicto generado por la ansiedad expansionista de territorio de Chile y la evidente actitud defensiva de Perú y Bolivia se sumaron intereses económicos. Las altas esferas políticas militares chilenas ejecutaron una estrategia diplomática con el objetivo de romper la alianza entre peruanos y bolivianos. Chile se presentó ante Bolivia como el más interesado propulsor del bienestar boliviano. Para ello insistió a Bolivia a separarse del Perú y a unirse a Chile para sostener la guerra contra el Perú. De esta forma, como vencedores, Tacna, Arica y eventualmente Moquegua pasarían al poder de Bolivia y quedarían para Chile todos los territorios al sur de la Quebrada de Camarones. Librado el 2 de mayo de 1879, marcó el inicio de la campaña marítima. Al mando del Huáscar Grau, consiguió hundir a la Esmeralda. Ese mismo día se perdió la Independencia, el mejor barco de la escuadra, mientras perseguía a la Covadonga.
El grito de Montán. En agosto de 1882, el general Iglesias lanzó el Manifiesto de Montán con el objetivo de firmar la paz con Chile. En diciembre se constituyó una asamblea legislativa que designó a Iglesias como presidente. Los chilenos reconocieron el gobierno de Iglesias y decidieron negociar la paz con él. El 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancona entre Perú y Chile. Los firmantes por el Perú fueron Mariano Castro Saldívar y José Antonio de la Valle, en representación del gobierno de Iglesias, y Jovino Noboa, en representación de Chile. En 1884 se procedió a su ratificación por el Congreso, pero quedaron proposiciones pendientes. La Guerra de Afganistán. Fue una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por talibanes, y una vez derrocado a a su insurgencia por un lado, y a una coalición internacional comandada por los Estados Unidos por el control del territorio afgano, y que continúa como Guerra de Afganistán. Comenzó el 7 de octubre del 2001 con la Operación Libertad Duradera, el ejército estadounidense y la Operación Henry de las tropas británicas, lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión que desató una respuesta de los atentados el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, de los que este país culpó a Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al derecho de la legítima defensa. Después de la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a Al-Qaeda, el 7 de octubre del 2001 el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares de Afganistán. Equipos de la División de Actividades Especiales de la CIA fueron las primeras fuerzas estadounidenses en entrar a Afganistán para comenzar con las operaciones de combate. A ellos pronto se unieron fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos del Quinto Grupo de Fuerzas Especiales, otras unidades del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Estas fuerzas trabajaron sobre el terreno con grupos opositores afganos, en particular con la Alianza del Norte. El Reino Unido, Canadá y Australia también establecieron acceso y sobrevuelo. Los bombarderos, operando a una gran altitud y lejos del alcance del fuego antiaéreo, bombardearon los campos de enfrentamiento afganos y a las defensas antiaéreas talibanes. Las aeronaves estadounidenses, incluidos los helicópteros de ataque H-64 Apache de la 101 Brigada de Aviación de Combate, operaron con precisión durante la campaña sin ninguna pérdida provocada por las defensas antiaéreas talibanes. Durante los primeros meses de la guerra, los militares estadounidenses tenían una presencia muy limitada en tierra. El plan era que las fuerzas especiales y los agentes de inteligencia con formación militar sirvieran de enlace con las milicias afganas opuestas de los talibanes, las cuales avanzan después de que las fuerzas talibanes fueran quebrantadas por el poderoso aéreo estadounidense. El 21 de noviembre del 2001 se llevó a cabo la misión Heracles. Esta fue una misión llevada a cabo por un conjunto entre las fuerzas aeronaviales de Francia y los Estados Unidos, liderada por el contraalmirante francés François Cluzet, en la denominada Operación Libertad Duradera, con el fin de acabar con el régimen talibán y la huida del líder de la organización Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Después de que los talibanes abandonan Kabul en noviembre del 2001 y perdieran su bastión, la ciudad sureña de Kandahar, en diciembre del 2001, por lo general se piensa que para entonces los principales líderes talibanes y de Al-Qaeda ya habían huido a través de la frontera con Pakistán. Para llenar el vacío político, en diciembre de 2001, las Naciones Unidas llevó a cabo en Alemania la Conferencia de Bonn, donde fueron organizadas reuniones entre varios líderes afganos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los talibanes no fueron incluidos. Entre los participantes había representantes de 4 grupos de oposición afganos y como observadores incluían representantes de países vecinos y otros países implicados, incluidos Estados Unidos. La guerra entre Irán e Irak. La guerra entre Irán e Irak, conocida en Irán como la Guerra Impuesta, la Santa Defensa, y en Irak como Al-Qadisiyya de Saddam en árabe, fue un conflicto bélico surgido entre Irak que comenzó el 22 de septiembre de 1980 y duró hasta el 20 de agosto de 1988, finalizando sin un claro vencedor.
Sus orígenes se encuentran en la larga hostilidad árabe-persa y en las rivalidades regionales del concreto. Irak quería invertir la delimitación de fronteras entre los dos países, establecida en los acuerdos de Argel, para conseguir una anexión a la región de Shatt al-Arab. Durante todo el tiempo que duró el conflicto, Irak siempre estuvo en una clara desventaja demográfica entre su rival, pues cabe recordar que, cuando estalló la guerra el año de 1980, Irak tenía una población de 14 millones de habitantes, en tanto que Irán poseía ya una población de alrededor de 38, el triple de Irak. Cuando terminó la guerra, los costos de vidas humanas, así como los daños en la economía de ambas naciones, fueron sumamente graves, lo que refundó con cifras de desempleo hasta dos dígitos, con 1 millón de soldados iraquíes e iraníes y civiles de ambos bandos muertos, así como muchos hombres laboralmente activos con alguna discapacidad. Al final el conflicto se resolvería solamente debido a la enorme presión internacional, sin reparaciones ni cambios de las asignaciones fronterizas que habían sido su causa. La Guerra de Argelia. La colonia francesa desde 1830 a 1847. Argelia contaba con una importante minoría europea, 1 millón sobre 9 millones de habitantes, a la hora de comenzar la guerra de independencia. La Frente de Liberación Nacional argelino, dirigido por figuras como Boudiaf o Ben Bella, inició las hostilidades militares contra la administración francesa el 1 de noviembre de 1954. En agosto de 1955 la guerra recrudeció con la región de Constantina, con importantes matanzas por ambos bandos y con una durísima represión por parte del ejército francés en 1956. Francia había ya desplegado un ejército de 500.000 soldados. Ese mismo año los franceses intentaron con británicos la operación del Canal de Suez, operación que era vista en París como un medio de debilitar a Nasser. El gran apoyo externo del FLN, el fracaso franco-británico, alentó a las esperanzas de los insurgentes argelinos. Este mismo año Francia concedía la independencia a Marruecos y Túnez y concentraba todas sus fuerzas en retener a la Argelia francesa. El enfrentamiento armado recrudeció en 1956 y 1957. Tuvo lugar lo que se conoce como Batalla de Argel. Los ataques terroristas del FLN contra objetivos civiles y militares franceses fueron contestados de forma brutal por los paracaídas del general Jacques Massu. La tortura generalizada y la ejecución sumaria de centenares de sospechosos se convirtieron en recursos normales de la acción del ejército francés.